Bueno, vamos a continuar con el estudio de la palabra del Señor. Y para ello yo quiero invitarle que abra su Biblia, por favor, en el libro de Efesios. Efesios capítulo 4, y vamos a leer a partir del versículo 17 hasta el 32. Efesios 4, 17 al 32. Amén, ¿lo tenemos? Amén. El frío no solamente, la lluvia no solamente espanta a la gente, sino como que nos vuelve tímidos, ¿cierto? Amén. Bueno, mejoramos. Dice, la nueva vida en Cristo. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo. Si en verdad le habéis oído, habéis sido enseñados por Él conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovados en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos los unos a los otros, como también os perdonó a vosotros Cristo Jesús. Señor, te damos muchísimas gracias por esta palabra. Gracias por tu palabra que ha de enseñarnos y edificarnos, Señor. Gracias por tu Espíritu Santo que inspiró esta palabra que vamos a estudiar hoy, Señor, y que necesitamos nos cambie, Señor, renueve nuestro entendimiento y nuestra mente. Danos la sabiduría suficiente para enseñarla, para entenderla y luego para aplicarla, Señor, y que así se cumpla su propósito de formarnos y de hacer de nosotros verdaderos hijos tuyos. Amén. Escuché la historia de un predicador, y este predicador tuvo 3 hijos. Y bueno, sus hijos tenían edades continuas. Y cuenta la historia que cuando el mayor de sus hijos cumplió 13 años, los llamó al comedor de su casa para hablar con ellos acerca de la importancia de la salvación. Así que se sentó con sus hijos en el comedor y les hizo una pregunta. Les dijo: ustedes necesitan recibir a Cristo. Y yo quiero saber, ustedes que han nacido en la iglesia, que han visto cómo funciona la iglesia, que además han escuchado la palabra, que han estado en la escuela bíblica y que conocen de Dios, quiero saber si en verdad ustedes quieren seguir a Cristo. El hijo mayor le dijo: papá, encuentro que la iglesia, que la oración y que el estudio de la Biblia
es una cuestión aburrida. No me gusta, no me interesa. Yo no quiero seguir a Cristo. El segundo hijo le dijo: papá, a mí sí me gusta. De hecho, yo creo que ya nací de nuevo, porque tengo tiempos especiales de oración, porque cuando leo la Biblia entiendo lo que leo, porque me gusta servir en la iglesia. Bueno, el primer hijo provocó un dolor profundo en el corazón de su padre. Los que son padres y están educando a sus hijos para salvación sabrán lo que eso puede significar. Pero el segundo hijo le produjo alegría, una alegría evidente. Cuando le tocó el turno al tercer hijo, entonces este se detuvo y meditó y dijo: si le digo a mi papá que no quiero seguir a Cristo, le va a doler en su corazón. Pero si le digo a mi papá que sí quiero, pues va a estar feliz. Y en realidad, pues yo no quiero seguir a Cristo, pensó él. Así que le dijo: bueno, papá, yo voy a seguir a Cristo. Ayúdeme a orar para que yo conozca a Cristo. Déjeme seguirlo. Déjeme intentarlo. Sin embargo, en su corazón no era su propósito. Pensó dentro de sí: bueno, mi papá pensará que porque vaya a la iglesia, que porque esté en la iglesia, que porque sirva en algún ministerio de la iglesia, voy a seguir a Cristo. Pero en realidad no lo voy a hacer. Voy a vivir la vida como la viven mis amigos, a probar el mundo sin que mi papá ya se dé cuenta, y así será mi vida. En este pasaje que acabamos de leer en Efesios está reflejada estos tres tipos de personas de los que le acabo de mencionar en esta historia. Y vamos a estudiarlos, son el hombre y la mujer que están sin Cristo, que no les interesa Cristo para nada, pero que están en la iglesia. El segundo punto que vamos a estudiar es el cristiano verdadero. ¿Cómo es el cristiano verdadero? ¿Cómo es la conducta del cristiano verdadero? Y lo tercero que vamos a estudiar es cómo es un cristiano sin Cristo. El caso del tercer hijo. Quizá no alcancemos a abordar los 3 puntos hoy. Si no, pues terminaremos dentro de 8 días. El versículo 17 al versículo 19, recordémoslo, dice: esto pues digo y requiero en el Señor. Pablo aquí le está hablando a la iglesia. La carta de Efesios fue escrita para la iglesia, no para los no cristianos, sino para los que están dentro del cuerpo de la iglesia. Y Pablo les dice estas palabras: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. Y estos son los que están dentro de la iglesia, los que vienen a la iglesia, y quizá usted pueda sentirse en algún momento de este estudio, no sé, sentirse señalado, déjeme decirlo de esa manera. No es mi intención, es lo que la Biblia dice. Pero estos son los que están dentro de la iglesia, los que vienen a la iglesia, pero no les interesa a Cristo en realidad. Y hay una descripción de ellos en este pasaje. Lo primero es que tienen una mente vana, versículo 17. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Pablo le está predicando o le está escribiendo esta carta a la iglesia y le dice a los hermanos de Éfeso, le dice: yo sé que en la iglesia hay algunos que han estado en la iglesia por mucho tiempo, pero que no les interesa en lo más mínimo Cristo. Tienen un camino, dice acá, que andan en la vanidad de su mente. Y yo les voy a decir algo, dice Pablo. Yo requiero
Y les digo con el amor del Señor que ya no anden así, porque ese es el andar común de los otros gentiles, dice aquí, de los que están sin el Señor en su corazón. Es decir, Pablo está diciendo, ustedes están allá en la iglesia congregándose, yendo, cumpliendo una costumbre religiosa, pero están siendo igualitos a los que no entran al templo, a los que se sientan en una esquina a tomar, a los que son infieles a sus esposas, a los que mienten y a los que hacen todo este tipo de cosas. No les interesa. Y dice acá que andan en la vanidad de su mente. La palabra vanidad aquí, en este contexto, significa las cosas inútiles, huecas, vacías y superficiales. Esta es la traducción del término vano en este pasaje. Algo que es inútil, algo que es hueco, algo que es vacío y superficial. Esa es la descripción del hombre sin Cristo. Y bueno, estos que tienen una mente vana, un pensamiento vano, un pensamiento vacío, bueno, tienen ideas, tienen planes y tienen deseos en los que Cristo y la salvación no son su centro, no son su acción, no son su meta, no son su propósito principal. Pues hay una perversidad en su mente que no es compatible con la vida de Dios, que no corresponde a la vida de Dios. Miren lo que dice Pablo aquí más adelante en el libro de Filipenses, el capítulo 3, el versículo 14. Esta es la meta del creyente. Dice 13: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado todo. Pablo diciendo estas palabras. Pero una cosa hago, por un camino ando. No, está diciendo, una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Pablo está diciendo, mi propósito, mi mente, en lo que están asentadas mis ideas, mis planes, mis deseos, mis anhelos, es la salvación. Yo camino por la salvación. Y si yo camino por la salvación, mi mente ha sido transformada. Es lo que Pablo está diciendo en este pasaje. La vida sin Cristo es una vida insaciable, es una vida que no logra ser satisfecha. Aquí hay un pasaje en Eclesiastés Eclesiastés, capítulo 1, el versículo 8. Dice: todas las cosas son fatigosas más de lo que el hombre puede expresar. Nunca se sacia el ojo de ver, ni nunca se sacia el oído de oír. Aquí, en este pasaje de Eclesiastés, Salomón está haciendo un análisis acerca de las rutinas de la existencia y de la vida. Y está diciendo, mire, el hombre nunca se cansa de ver ni nunca se cansa de escuchar. Usted nunca dice, uy, estoy cansado de oír, quiero ser sordo. Y nunca lo va a decir, sin duda, ¿cierto? Y así como el oído nunca se cansa de oír y el ojo nunca se cansa de ver, el hombre nunca se cansa de querer tener. Nunca se satisface. Nunca nada es suficiente. Si usted compra un carro, es feliz con su carro, ¿cierto? Pero luego va en su carro y ve que su vecino compró un carro mejor. Entonces usted ya quiere vender su carro, ahorrar un dinero más y comprar uno mejor, ¿cierto? Porque nunca hay satisfacción en la mente del hombre, porque la meta nuestra, o la meta del hombre sin Cristo mejor, es satisfacer sus deseos carnales en todo sentido. Y esto obedece
Primero, a que tiene una mente vana. Segundo, a que tiene el entendimiento entenebrecido. Versículo 18. Dice, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Este versículo explica la razón de las cosas inútiles de la vida del hombre sin Cristo. Yo no sé si usted no considera inútil, por ejemplo, comprar rifas. ¿Para qué? ¿Eso para qué? No sé si no le parece inútil que un empleado se gane su dinero y una vez se lo pagan, se va y se sienta en una tienda a tomar. Eso es inútil, eso no sirve para nada. ¿Eso para qué? Eso es, perdóneme, eso es ridículo, en realidad. No sé si a usted no le parece inútil que el hombre que tiene su esposa y sus hijos y tiene un hogar tenga que ir a buscar otra mujer si tiene una en la casa, si Dios ya le dio una. Eso es ridículo. Eso no tiene sentido. Pero como el hombre sin Cristo tiene el entendimiento entenebrecido, es decir, no ve más allá de sus narices, entonces por eso lo hace. Porque no entiende que eso no agrada el corazón de Dios. Leamos por favor 2 Corintios 4:4. Dice, pero si, versículo 3, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. ¿Cuál es el Dios de este siglo? Ahí está en minúscula, Satanás, ¿cierto? El Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, la cual es la imagen de Dios. Su entendimiento, parece que han sido educados para que su entendimiento esté entenebrecido. Aquí dice que el Dios de este siglo cegó el entendimiento. Satanás, viendo el desinterés de la gente por Cristo, aprovechó esa oportunidad y dureza en sus corazones para poner una venda, para que no entiendan el pecado, para que no consideren la magnitud de la inmundicia del pecado. No sé si me estoy haciendo entender. Y luego dice acá que están ajenos de la vida de Dios. Claro, si tienen el entendimiento entenebrecido por Satanás, pues son ajenos a Dios, no tienen nada de relación con Dios, no son compatibles con Dios. Entonces, aunque asistan a una iglesia, pues el pecado mora en ellos y el Espíritu Santo no hace ninguna obra en sus corazones, porque sencillamente a ellos no les interesa Dios. Y sigue diciendo aquí por qué lo tienen entenebrecido y por qué están ajenos a la vida de Dios. Dice, por la ignorancia que en ellos hay. Esto es una condición voluntaria, ¿sí? Así como es tan voluntario que alguien entre por esa puerta y entienda la palabra y diga, uy, yo soy pecador y necesito que Dios me perdone porque estoy cometiendo todos estos pecados. Nadie lo obliga, ¿cierto? No hay un solo país en el mundo que obligue a la gente a ser salva en sus leyes civiles. La salvación es una cuestión personal y voluntaria, y el pecar es una cuestión personal y voluntaria. Y aquí dice que hay una ignorancia en ellos, y esa ignorancia es por la dureza de su corazón. Tienen una ignorancia plena y total de la palabra de Dios. Y cuando estudiaba esto pensaba, qué tremendo. Si nosotros los cristianos tenemos ignorancia de la palabra de Dios y no somos conscientes de la
totalidad de lo que ahí dice para cumplirlo, ¿cuánto más el hombre que está sin Cristo, que nunca lee la Biblia, que quizá tiene la Biblia ya en la sala de su casa abierta en cualquiera de los salmos, ¿cierto? Y el entendimiento está entenebrecido porque no conocen la palabra del Señor. Y el que no conoce la palabra del Señor, pues tiene un duro corazón. Y su corazón es duro. Y mire, usted puede predicarle a una persona sin Cristo por años, pasar años haciéndolo. Yo llevo 8 años predicándole la palabra del Señor a mis compañeros en el trabajo y no se ha convertido ni uno. Y lo voy a hacer hasta el día que Dios me permita estar allá. Dios quiera que por lo menos uno se convierta. Si uno se convierte, ya tiene sentido todos esos años de oración y de trabajo. Pero todos los días estamos ahí. Y yo a veces quiero hacerme el loco y no hacerlo, porque a veces me da rabia. Y digo, pero es que tanto que les hablo yo y tanto que les predico y no les importa. Esto es, a veces me siento como en una situación demasiado religiosa. Y entonces ellos me llaman y me dicen, Juanito, vamos a hacer la oración. Bueno, sí, vamos a hacer la oración. Y lo primero que hacen cuando yo saco mi teléfono para leer la Biblia es echarse en la bendición. Y yo digo, ya empezamos mal. Ya empezamos mal, ¿sí? Pero no entienden, y aunque les he enseñado de muchas maneras por la palabra, no entienden que está mal. No entienden que están en el error, ¿sí? Sencillamente porque la palabra dice que no es así. En Semana Santa se generó ahí con ellos una discusión acerca de si el Viernes Santo uno podía comer ciertas comidas, si uno podía bañarse, si uno podía barrer o no la casa, una serie de cuestionamientos así. Y yo decía, pues la verdad, yo me baño, yo como lo que sea, yo aseo mi casa, porque pues vivir en el mugre como que no. Normal, el Viernes Santo es un día común y corriente. Normal, no tiene nada de extraño. Y una de ellas decía, mi mamá no nos deja hacer nada en la casa. Nos toca pedir, si alguien tiene que trabajar, tiene que pedir permiso. Yo no sabía eso. Entonces, yo le dije, pues la verdad la Biblia no dice ni una sola palabra de esa situación. De hecho, ni siquiera sabemos si Cristo murió en Semana Santa, la que nosotros tenemos, no sabemos. Entonces, pues, no está mal. No está mal que usted coma lo que quiera y que barre y que trapee y que se bañe y que haga lo que quiera. Una de ellas me dijo, ni al río podemos ir. Yo, pues es que el Viernes Santo es día de familia y si podemos ir para, pues vaya al río, yo no le veo ningún problema y la Biblia tampoco. Y entonces una de ellas se paró así como molesta y me dijo, pero es que fue el día en que murió Cristo. Le dije, sí, posiblemente murió, pero es que resucitó. Y cuando resucitó, Jesús hizo su vida normal, resucitó, y lo importante no fue que ese día se murió, sino que al tercer día resucitó. Pero ese concepto los no creyentes no lo entienden. No entienden el significado de la resurrección de Cristo. Es más importante la muerte de Cristo, y por eso tienen una cruz con un Cristo pegado. Cuando nosotros pusimos estas cruces aquí, nos iban a linchar algunos hermanos, porque una cruz, eso es pecaminoso. Y le dije a un hermano, hay algo claro en esas cruces, y es que Cristo no está ahí, porque resucitó. La cruz es un símbolo de la redención. Pero si le ponemos un Cristo a esas cruces, bueno, la cosa ya cambia. Ya eso es un gran pecado, porque estamos haciendo idolatría, ¿cierto? Pero el hombre sin Cristo entonces no entiende las cosas de la salvación, porque ha tenido o tiene el entendimiento entenebrecido, porque Satanás mismo le ha educado para el pecado y para estar lejos de Dios. Dice que además está ajeno a la vida de Dios. La palabra ajeno es adolatrios, que significa perteneciente a otra persona. Tiene sentido, ¿no? Mucho sentido. Perteneciente a otra persona. Si no pertenece a Cristo, ¿a quién pertenece? A Satanás, porque no hay otro, ¿sí?
Hay 50,000 dioses en la tierra y todos son de Satanás. Y el Dios verdadero, nuestro Dios, pues es la contraparte. Ajeno significa perteneciente a otra persona. Y la palabra vida es anastrofe, que significa conducta o forma de vivir. Perteneciente a otra persona que tiene una conducta o que tiene unas enseñanzas o unos principios de vida. Por eso el cristiano tiene que ser diferente al no cristiano. Porque Dios, el que pertenece a Cristo, tiene una conducta. El que pertenece a la vida con Cristo tiene una vida, una conducta, un estilo. El que pertenece a Satanás, pues tiene uno diferente. Y aquí están las causas de por qué son ajenos a la vida de Dios. Primero, por la ignorancia. La ignorancia es voluntaria. Anoche los jóvenes hacían aquí una actividad en el que tenía que aflorar el conocimiento por la cultura general. Bueno, y por la Biblia y por otras cosas. Hicieron algunas preguntas que algunos no sabían la respuesta, de cultura general. Y bueno, cosas que aprende uno mirando las noticias o leyendo, o bueno, ¿cierto? Esa ignorancia es voluntaria. Uno no aprende porque no quiere. Usted no ve las noticias porque no quiere. Usted no lee porque no quiere, ¿cierto? La ignorancia es voluntaria. La ignorancia espiritual es voluntaria. Es una naturaleza voluntaria del hombre. Porque el evangelio fue diseñado por Dios para que fuera entendido por todas las personas. Mira este pasaje, Efesios capítulo 3, el versículo 3 y el versículo 4. Dice, Efesios 3:3, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente. ¿Cómo le fue declarada la palabra a Pablo? ¿Qué estaba haciendo Pablo cuando se le mostró Cristo? Estaba en sus funciones de fariseo asesino, ¿cierto? Y estando haciendo eso, se le presentó Cristo. Tenía el entendimiento súper entenebrecido. Leyendo lo cual, podéis entender cuál sea mi conocimiento en el ministerio de Cristo. Ahora leamos el 5:17, Efesios 5:17. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad de Dios. Por tanto, no seáis ignorantes de la voluntad de Dios. ¿No sabemos la voluntad de Dios? La voluntad de Dios aquí es su palabra. No conocemos la palabra ni el estilo de vida de Cristo porque no leemos la Biblia, porque no la estudiamos, ¿cierto? Y el hombre sin Cristo no lee la Biblia. El jueves leí en mi trabajo un pasaje de Ageo. Y entonces les dije, hoy voy a leer Ageo capítulo tal, no me acuerdo la cita. Y entonces una compañera dijo, Juanito, ¿eso existe en la Biblia? Le dije, sí, Ageo, Amós, Abdías, Nahum, todos esos existen en la Biblia. Hay que leer la Biblia. Por eso no sabemos, por eso el hombre sin Cristo no sabe nada de Cristo, porque tiene una ignorancia voluntaria de la palabra de Dios. No saben porque no quieren saber. Segunda de Pedro capítulo 1, el versículo 20. Segunda de Pedro 1:20 dice: entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Profecía aquí es palabra, es Biblia, es predicación. Porque nunca la Biblia fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo.
Y el versículo 20 dice que no es de interpretación privada. No es que Dios permitió inspirar la Biblia para que unos cuantos, poquitos, la entendieran, sino para que todos los que tuvieran interés la aprendieran. Por eso, si una persona que no tiene a Cristo en su corazón toma una Biblia y empieza a leer la Biblia, antes cuando se evangelizaba se regalaban Nuevos Testamentos, ¿cierto? Y quizá en algún momento escuchamos algún testimonio de alguien que teniendo un Nuevo Testamento leyó algún pasaje y ahora seguía a Cristo, ¿cierto? Porque el que lee la Biblia con necesidad, con deseo, con interés, pues el Espíritu Santo quita esa venda que Satanás ha puesto para cegar su entendimiento. Están ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay. Y número 2, por la dureza de su corazón. El fundamento de la ignorancia es la dureza del corazón. Si tienen un duro corazón, no tienen deseo de conocer a Cristo, de aprender, pues entonces no aprenden, no saben, no entienden, ¿cierto? Pero cuando su corazón es doblegado y tiene el deseo, ¿cierto? Entonces aprende y busca y pregunta y viene a la iglesia y hace lo que sea por aprender de Cristo. Número 4. 3. No, 4. Estamos hablando de la descripción del hombre y la mujer sin Cristo. El primero es que tiene una mente vana. El segundo es que tiene el entendimiento entenebrecido. El tercero es que está ajeno a la vida de Dios. Y el cuarto es que no tiene sensibilidad, es insensible. Versículo 19. Los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. La palabra sensibilidad significa dejar de sentir dolor. Cuando yo me recuperé de mi accidente y fui a que me hicieran un examen de cómo estaba el funcionamiento de mi cuerpo, el doctor me sentó en una camilla y sacó el martillito y me dio un golpecito acá. Y mi pierna se movió sola. Yo lo había visto en las películas, nunca lo había vivido. Y me pareció demasiado interesante. Y yo le dije, doctor, ¿y eso por qué sucede? Pues bueno, él me explicó que era algo del sistema nervioso. Me dijo, le dije yo, ¿y qué hubiera pasado si usted me pega ahí y mi pie no se mueve? Me dijo, pues estaría sin sensibilidad. Tendría un problema en su sistema nervioso de su cerebro y tendríamos que empezar a tratar eso. Pero esa es una de las pruebas de que usted está bien. Insensible es aquel al que le pegan en la rodillita y la rodillita no se le mueve, no siente dolor. Eso es lo que significa. Y tiene la misma idea de una conciencia cauterizada, una conciencia insensible, alguien que no le interesa la verdad, alguien que peca y no pasa nada, alguien que lo que siente el borracho que va y se sienta en la esquina de la cuadra de su barrio y toma y se emborracha, ¿cierto? Y pierde todo su dinero, pero a los 8 días ya se le olvidó eso y vuelve y lo hace. Y su vida es esa, y su rutina es esa. Ya no le interesa, ya es un insensible al pecado. No hay una conciencia espiritual en él que diga, oiga, mi hijo está pecando, está botando el dinero en algo que no tiene sentido. Tienen una conciencia cauterizada, una conciencia que ya no les permite ser sensibles ante el pecado y la maldad. Y ese resultado de esa falta de sensibilidad es la inmoralidad. Mire lo que dice el pasaje. Perdieron toda sensibilidad, ya no consideran nada malo en el pecado. Y se entregaron a la lascivia
para cometer con avidez, subraya esa palabra, y con avidez toda clase de impureza. La palabra lascivia significa licencia para cometer toda clase de desenfreno. Eso significa. Usted tiene licencia para conducir, entonces usted puede conducir de acuerdo a la categoría de su licencia. Pero si usted tiene la más alta, usted puede conducir el vehículo que quiera, ¿cierto? Entonces no tiene ningún problema si es público, si es particular, si es de muchos ejes o de pocos, si es carro o moto, porque usted tiene la máxima categoría. Sucede esto con el pecador que tiene el entendimiento entenebrecido, que es un insensible, que no tiene sensibilidad por el pecado. Puede cometer cualquier clase de pecado y la vida le sigue común y corriente como si nada pasara. No hay un arrepentimiento en su corazón. No tienen vergüenza. Y mire, dice acá que lo hacen con avidez. Lo hacen inteligentemente. Son inteligentes para pecar. Son inteligentes para mentir. Son inteligentes para ser infieles. Son inteligentes para robar, ¿cierto? Lo hacen con avidez. Son inteligentes para ocultar el pecado. Mire, hoy el pecado, hoy el hombre sin Cristo tiene su conciencia tan cerrada, tan cauterizada, que hoy es extraño casarse. ¿Sí? Cuando uno habla con los abuelos, hace 50 o 60 años o más, 80, se casaban. Y él no se iba sin ella sin casarse. Pero hoy casarse es una cosa extraña, ¿cierto? Usted pregúntele a sus compañeros de trabajo cuántos son casados. Posiblemente usted sea el único, porque todos viven en unión libre y eso es normal. Eso no tiene pues ninguna incidencia, ¿cierto? Para el hombre sin Cristo eso no es pecado, porque es que hay que probar si yo puedo vivir con ella para luego mirar si me caso, ¿cierto? Y cuando primero se mueren antes de casarse. Mire, las parejas de esposos o los que son casados adulteran, ¿cierto? Tienen otra persona y es normal. Escuché de una pareja aquí en Mariquita que son una pareja, dijo la persona que me contó, muy liberados. Y entonces ella puede tener otro hombre y él puede tener otra mujer y entre ellos pueden saberlo y no pasa nada. Qué porquería, ¿cierto? O sea, yo decía, increíble. O sea, empezando porque yo considero que ni se aman, porque eso no es amor, ¿cierto? O los novios se acuestan, fornican y eso es normal. Eso no tiene nada de malo. Entonces él se va con su novia a un viaje y en ese viaje no se van a orar porque no tienen a Cristo en su corazón, ¿cierto? Y eso es normal y eso no pasa nada. Mire, antes los homosexuales y las lesbianas se escondían y usted no los veía por ahí por la calle normal. Ahora nos condenan por aborrecer ese pecado. Y cuidadito usted les dice algo y cuidadito usted hace algo en contra de ese pecado porque corremos riesgo. A mí me censuraron un video en YouTube porque dije que el homosexualismo era pecado. Y es normal porque el hombre sin Cristo tiene la conciencia cauterizada. Mire, hoy los países legalizan el aborto, legalizan la dosis personal. Entonces cualquiera puede fumar marihuana en la calle y es normal porque esa es la dosis personal. Y muchos de los que vienen a la iglesia están viviendo este tipo de vidas. Se hacen llamar cristianos. Hace 15 días llegó una de mis compañeritas y me dijo: Juanito, fulanita de tal ¿va a la iglesia? ¿Es cristiana? Le dije, pues la verdad yo no sé. Me dijo, ¿usted qué piensa? Le dije, pues yo creo que no. Me dijo, ¿por qué? Le dije, porque en lo que yo conozco de ella, pues no refleja a Cristo.
Me dijo, ¿por qué? Yo le dije, pues porque ella toma, ella baila, ella es inmoral. Entonces sacó su celular y me dijo, mire este video. Vaya sorpresa cuando yo me encuentro a la señorita compañera mía, de otra oficina, haciendo una coreografía con la canción Increíble de Miel San Marcos en la plataforma de una iglesia de aquí en Mariquita. Y entonces estaban los de alabanza cantando Eres increíble, y ella haciendo coreografía. Y yo no podía creerlo. ¿Cómo es posible que un pastor y un líder de alabanza pasen a una persona tan pecadora a servir en el templo? Pero es que ahora hasta dentro de la iglesia parece que Satanás ha cegado el entendimiento. Amén. Y entonces el hombre sin Cristo es insensible. Una persona, un hombre, una mujer que no tiene a Cristo tiene, primero, una mente vana. Número 2, tiene el entendimiento entenebrecido. Número 3, está ajeno a la vida de Dios. Y número 4, no tiene sensibilidad por el pecado. Vamos a dejar ahí porque pues no alcanzamos a continuar. Señor, te damos muchísimas gracias en esta noche por tu palabra, que es especial, Señor. Es demasiado sincera para con nosotros. En realidad es un espejo en el que podemos vernos, reflejarnos y considerar nuestra realidad, nuestra realidad espiritual, nuestra realidad física, Señor. Ver nuestro carácter, nuestra conducta, nuestros pensamientos, Señor. Y yo te pido, Señor, esta noche, así como quizá Pablo, después de escribir esta carta, oró a ti diciéndote: permite que en nuestras iglesias